Hoy vamos a hablar de ser creativo. ¿Por qué hablar de ser creativos en este tiempo donde a veces vemos que como que el tema a veces es de unos pocos, de unos cuantos, pero nos afectaría a todos? Todos tendríamos que ver en la parte de la creatividad. Así es. Mira, Luis, creo que la palabra creatividad pesa, ¿no? Como que tiene mucho bagaje. Hay que ser creativos. Todo el tiempo oímos, usa tu creatividad, sé creativo, busca la manera. Es como, wow, todo el tiempo estamos con esto que nos pesa, ¿no? Hasta a veces nos pesa. ¿Qué tengo que hacer? Me pregunto yo, para considerarme creativo. Y entonces me puse a ver, porque realmente es difícil definir creatividad, pero me puse a ver algunas definiciones y vi que en Wikipedia el término de creatividad viene de la palabra latino creare, crear. Entonces la creatividad es un fenómeno donde se crea algo nuevo que tiene valor, es muy importante. Entonces, me puse a pensar, entonces, de acuerdo a esta definición, tengo que crear algo totalmente nuevo, ¿no? Yo creo que eso nos pone en un espacio de mucha tensión, ¿no, Luis? Porque yo siempre me he preguntado cómo le hacen los músicos para inventar música nueva, una pieza que nunca se haya escuchado antes, o los pintores, los artistas para hacer un cuadro nuevo. Realmente no lo entiendo. ¿Cómo se les ocurre a estos genios innovadores, traernos algo nuevo a la tecnología? Entonces, no me quedé muy contenta con esa definición y me puse a buscar otras. Una que sí me gustó y se las quiero compartir a todos los que nos escuchan es de Shelley Carson, de la Universidad de Harvard, donde nos dice que la creatividad es la habilidad que todos tenemos en potencia, ojo, para combinar elementos, combinar información, combinar ideas o productos que sean a la vez originales y útiles o exitosos. Bien importante es que sean exitosos y útiles. Entonces, bueno, me siento mucho más a gusto con una definición así, porque entonces es una habilidad de juntar. No tengo que pararme de cabeza a hacer algo totalmente nuevo que nunca nadie haya hecho, pero esta habilidad de juntar, reacomodar y traer algo nuevo, ¿no? Y todos necesitamos ser creativos en la vida para generar ideas, para mejorar nuestras vidas, para resolver problemas, para resolver crisis, y realmente es una de las habilidades más valoradas. No sé tú qué opinas de esto, Luis. No, sí, me quedé pensando en lo siguiente. Por lo general, y allí me incluyo, pienso que, pensaría más bien, que el ser creativo tiene más que ver con la persona que es diseñadora, que es arquitecto, que es pintor, que es compositor, pero lejos de pensar que de alguna u otra manera todo ser humano, toda persona debe tener su grado de creatividad. Y al pensar en eso, entonces yo digo, bueno, yo siendo contador de profesión, para resolver ciertas o llegar a un resultado, debo también aplicar creatividad. ¿Es así? Claro, claro. Todos, yo soy de la idea que la gente se etiqueta y dice, es que yo no soy creativo. Ahorita les voy a platicar de dónde viene la creatividad. Yo no soy creativo, es que a mí no me vienen esas cosas. Hay que quitarnos eso de la cabeza, porque ese es uno de los enemigos de la creatividad.
Todos somos creativos, todos estamos siendo creativos todo el tiempo. Nada más piensen en el lenguaje. Todos somos creativos en las metáforas que ocupamos todo el día. Las metáforas, por ejemplo, vienen de la mente inconsciente, donde las palabras son símbolos que representan, representan imágenes y contienen información muy valiosa. Entonces, nada más pónganse a pensar cuántas metáforas usamos todos los días, ¿no? Como decimos, ay, pues vamos a romper el hielo, tengo un nudo en el estómago, me siento entre la pared y la espada. Todos somos creativos desde el lenguaje que ocupamos. Entonces, tengo que ser creativo, creo que nos pesa. Creo que es algo que debemos de quitarnos de la cabeza y más que nada dejarlo fluir. Mira, si nos vamos a la neurociencia, vamos a hablar desde la perspectiva de la neurociencia. La perspectiva de la neurociencia por años sugería que ser creativo requiere el uso mayor del hemisferio del cerebro derecho, ¿sí? Que tiene la tendencia de lo artístico, lo creativo, lo intuitivo. Y bueno, pues el hemisferio izquierdo desarrolla más lo analítico y lo metódico. Sin embargo, estudios más recientes, ¿sí? Nos dicen que la creatividad no es la implementación solamente de un lado del cerebro, ¿sí? Mully Ladd, por ejemplo, un autor que habla de la creatividad, nos dice que sugiere ella un diálogo entre los dos hemisferios. Entonces el tema aquí se vuelve mucho más complejo, porque las personas que tienen desarrollado el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, todos pueden ser creativos, ¿sí? Esta manera de ver la neurociencia hoy día, a mí me llama mucho la atención y ahora se habla mucho más, hay esta teoría de que hay dos caminos, está el estilo deliberado, le llaman, a la persona que tiende a pensar de una manera muy lógica, de una manera más estructurada, de una manera más secuencial, tienen muy buena concentración, son muy ordenados, son personas muy controladas y por ejemplo, ellos se les facilita más hacerlo de forma estructurada la parte de ser creativo. Me viene a la cabeza un contador quizá, como tú dices, va a hacer un brainstorming, se va a poner a pensar cómo voy a resolver este problema, porque lo tengo que resolver de tal manera, va a haber patrones, va a haber el orden. Por el otro lado tenemos lo que le llaman el estilo espontáneo, es casi mágico, ¿no? No se concentran tan fácil porque todo viene como, hay mucho movimiento en el cerebro, ¿no? Le llaman vagueo mental, entonces como que sueñan despiertos, son un poco más, quizá queremos verlo desordenados, pero las ideas les vienen más fácil, se les acercan, pueden tener visión a futuro. Son los que les llaman que piensan un poco más out of the box, fuera de la caja, un Steve Jobs, por ejemplo. Entonces, el proceso creativo es una combinación de ambas maneras y la combinación es la clave. Entonces, si yo siento que yo soy una persona que soy más estructurada, que manejo la creatividad de una manera que me cuesta más, bueno, entonces me tengo que sentar a darme el tiempo, a ver cómo voy a buscar una manera creativa para resolver el problema o para diseñar lo que tenga que diseñar. Pero ¿Sí? en ese orden de ideas, estaría bien que alguien dijera, no, es que o sea, yo no me surgen ideas, no sé cómo resolver algo, y que lo haga otro, o necesariamente la persona se tiene que obligar a generar algún tipo de idea. Bueno, yo creo en la colaboración, ¿no? Trabajo con equipos de trabajo en las empresas y yo sí creo en la colaboración y en un equipo de trabajo o en un grupo de personas, va a haber las personas que rápidamente pueden traer una idea a la mesa y hay otras que van a crear arriba de la idea del otro y la van a empezar a sumar, nada más necesitan que alguien traiga la idea y ellos pueden sumar arriba de una idea. Entonces, yo creo que, bueno, pues si puedes colaborar,
esto va a ser mucho más rico. Pero a veces nos encontramos en situaciones solos donde tenemos que encontrar la manera de resolver ciertas cosas. Y ahí, bueno, pues entonces hay que entrenar a nuestra mente a ser más creativo. Y no, quizá no tengo la oportunidad de buscar el apoyo que necesito y lo tengo que hacer. Pero se van a sorprender porque todos somos creativos de una manera u otra. Lo que pasa es que nos cuesta vernos a nosotros mismos y nosotros mismos ponemos las barreras. Y por ejemplo, yo te diría, los enemigos de la creatividad, ¿cuáles son estas barreras de las que hablo? Les llamo dragones, ¿no? El primer dragón es esa vocecita que nos dice, no cambies, quédate donde estás. Es el miedo que te aparece. Si hago siempre lo mismo, pues no puedo ser creativo. Ese dragón no nos va a dejar ser creativos porque me está diciendo, quédate donde estás. El estado de confort es el enemigo de la creatividad. Mejor no le muevo, mejor no le cambio, aquí me quedo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos escuchando, hay que ser creativos, usa tu creatividad. Ese puede ser el dragón número 2. El dragón número 2 también es perverso. Es aquella vocecita que te dice, piensa, busca, imagina, tú puedes. Y se va hasta las nubes y ya estamos pensando en cosas retelocas pensando en 60 cosas que nos vienen a la mente y realmente también es un dragón porque no lo podemos aterrizar y no lo podemos traer a la realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no sobrecargarnos de esta creatividad y aterrizar estas ideas, ¿no? Yo te diría que para ser creativo, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Necesitamos creer en nosotros mismos. Necesitamos ser bien valientes. En inglés se usa la palabra courage. Tener ese coraje, esa valentía, ser arriesgados, espontáneos, pero más que nada, creer en nosotros mismos. Tenemos que ser inquisitivos, tenemos que ser curiosos, ¿no? Y experimentar. ¿Y sabes qué? Permitirnos equivocarnos. Nos podemos equivocar, sí, que no somos perfectos. Pero esta serenidad, tomarlo como algo divertido, como un aprendizaje, es lo que nos va a ayudar a ser creativos. Y yo te diría, y suena bien fácil, que hay que vencer nuestros miedos. Lo podemos platicar en un ratito de dónde vienen estos miedos y qué son estos miedos, por qué nos aparecen, ¿no? Cuando probamos algo nuevo, cuando tenemos que ir o queremos ir en un camino nuevo, el miedo no nos deja muchas veces, ¿no? Esa es una de nuestras barreras. Y escuchar a nuestro corazón, yo sí creo que es un entrenamiento el ser creativo. Es un entrenamiento, es una habilidad y tiene un proceso. Bien, me parece interesante y quiero por eso preguntártelo, ¿por qué la figura del dragón para, pues, para esa simbología? Eso uno. Y dos, si finalmente la creatividad tiene que ver con lo que yo estoy pensando, como yo me veo, como la persona se ve, a sí mismo debe ser su creatividad. Es como yo lo estoy entendiendo. No sé si estoy en lo correcto o me quieres precisar. Ajá. Bueno, yo creo que todas las personas somos únicas, somos diferentes y todos somos creativos. Yo no creo en eso que yo no soy creativo. Yo estoy segura que todo mundo que nos está escuchando ha tenido que resolver un problema de alguna manera que le haya funcionado alguna vez. Estamos hablando de las creencias, estamos hablando de los paradigmas. Si yo creo que no voy a poder hacer algo, pues no lo voy a poder hacer. Yo solito me estoy poniendo el no adelante de mí. Las creencias vienen
de nuestras vivencias, de nuestro pasado, de nuestra historia, y, y están muy arraigadas en nosotros, ¿sí? Es como si te metieran en una cajita de zapatos y eres una miniatura chiquito, pues no puedes ver más que 4 paredes en esa cajita, ¿no? No puedes ver qué hay afuera. Entonces, sí tenemos que romper ese paradigma de no puedo, no se puede, yo no soy creativo. Y encontrar qué es ese lugar que a ti te acomoda dentro de la creatividad. Hay gente que le gusta lo disruptivo, ¿sí? Que van a querer crear, se hacen grandes ideas, les gusta el cambio disruptivo. Entonces, bueno, si te comparas con alguien que quiere tirar todos los muebles de la casa y hacer todo nuevo y que caiga del techo los escritorios y que se suban en la noche y que la cama, entonces, bueno, yo voy a compararme con esa persona y voy a decir, no, no, pues no soy tan creativa, ¿no? Pero la creatividad viene de cada quien, como cada quien está haciendo, como cada quien quiere verse. Y uno va a decidir qué tan creativo es, ¿no? Mira, yo lo que yo veo es diferentes fases de la creatividad. Y creo que eso es importante, que lo platiquemos. Escuché a una persona una vez decir que hay una fase negra, ¿sí? Que es cuando digo, que es la destrucción de lo que ya no sirve. Entonces, por ejemplo, cuando digo, tengo que identificar mis límites, tengo que cambiar esto ya no me está funcionando este estilo de vida, tengo que cambiar, tengo que crearme, tengo que buscar algo nuevo, o ya no me funciona este aparatito que tengo, ya no me funciona este estilo, este proceso en el trabajo. Entonces, cuando primero lo identificamos y decimos, esto ya no me sirve, ¿sí? Le llamamos la fase negra. Vámonos, ya no sirve. Pero no me sirve de nada. Pero ya empecé en un proceso de creatividad. Mi cabeza, mi mente ya está empezando a ver qué otras posibilidades tengo. Luego le llamamos la siguiente fase, la fase blanca, ¿sí? Donde creemos, caemos en el creer que todo es posible y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y me voy a hacer una maestría y me voy a ir para allá y me voy a ir a otro país. Entonces hablamos aquí de que todo es posible, de la libertad, el juicio no existe, asociamos todo libremente y hay una libre asociación de posibilidades, ¿no? Empiezo a asociar cosas, empiezo a ver lo que soy capaz de hacer, pero sin embargo se sigue quedando muy grande. Pero es una fase bien importante, esa fase de la creatividad. Piensa en los grandes emprendedores, ¿no? Que dicen, ya no funciona esto, ahora me tengo que ir a otra cosa. Están yendo por esta fase, pero tienen que llegar a la fase roja, que le llamamos la fase de concretizar, donde se concreta todo. Se vincula tu oficio, tu talento, con esta nueva cosa concreta que quiero lograr. Y entonces ahí es cuando cambiamos de posición, cuando todas estas ideas las puedo meter al embudo y las puedo aterrizar, ¿sí? Lo que antes no podía ver claramente, ahora ya lo puedo ver. Ya empiezo a accionar, a concretar, ¿sí? Es tener los pies en la tierra, es aterrizar. Y veamos, ¿no? Los grandes inventos, los grandes emprendedores, las grandes ideas vienen de, bueno, de varios lugares, ¿no? Pero uno es escuchar al mercado, escuchar las necesidades, observar lo que ya no sirve, lo que puede ser mejor, y entonces entran en este proceso, ¿sí? Entonces estoy escuchando qué diferenciador, qué puedo hacer diferente en mi vida que haga un impacto. Eso, bueno, los grandes negocios, los grandes emprendedores. Las grandes invenciones, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en Steve Jobs, cuando en su época hizo el iPod, ¿sí? Algunos a lo mejor muy jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, pero él decía, bueno, cargar un aparato de música, ¿cómo le llamaban? El box es muy pesado, veía que su hija la cargaba. Entonces dijo, yo puedo meter 3,000 o 5,000 canciones en el bolsillo de las personas. Eso es creatividad.
vio una necesidad, vio que algo ya no servía, entró en el proceso de la ideación y de las ideas y la concretizó. O el iPad, o la computadora, el Air Pro, la delgadita Mac, ¿sí? Una computadora que cabe en un sobre, ¿no? Entonces, sí pasan por tres partes. Hay una gran relación con la incertidumbre. Poder crear es crear muchas veces de algo que no conocemos qué va a pasar, pero tenemos, por eso digo yo, que tener esa valentía, porque la incertidumbre tiene que ver con lo que no conocemos. Y ¿saben qué? El universo, el mundo, está cambiando constantemente. Y queramos o no, nosotros también cambiamos con el mundo. Entonces, puedo resistirlo, claro, lo puedo resistir y puedo decir, yo no me voy a cambiar, yo no me voy a mover, yo no voy a crear nada nuevo. Claro, puedo. Puedo quedarme y sentarme en el tráfico y no tratar de buscar otro camino. Pero el cambio es una fuerza natural y poderosa. Y es un fenómeno constante y continuo. Y entonces, cuando estamos en estas situaciones de cambio, hay mucha incertidumbre y tenemos que actuar desde la incertidumbre. Hay personas que esta incertidumbre le da un miedo atroz y se paraliza. Yo no voy a moverme, yo no voy a crear nada, yo no voy a cambiar. Pero hay gente que esta incertidumbre lo enciende, lo motiva, ¿sí? Y así es como han salido muchos inventos del siglo pasado en la medicina y la penicilina, ¿sí? Aparecen en estos momentos. Entonces, pues claro que el riesgo aparece, el miedo aparece, el miedo a lo no conocido, y esto es lo que puede ser el enemigo también de la creatividad. ¿Qué pasa si me Bien, equivoco? aquí hacemos una pausa por Sí. lo siguiente. Todo esto se generó cuando pusimos sobre la mesa el encajar o el engranar. Y se concluyó que todo el mundo, a pesar de que quería encajar, debe engranar, porque de esa manera todo lo que está dispuesto, ya sea a través de dones, talentos, habilidades, destrezas, tiene un propósito de movilizar todo un sistema con un piñón, donde realmente hay que dar ese movimiento para que otras piezas dentro de esa máquina, de esa maquinaria, se puedan movilizar adecuadamente. Por lo tanto, a partir de allí decimos, o mejor, nació el potencial talento, porque sabiendo que es de nosotros el engranar más que encajar, porque finalmente el encajar es la pieza faltante y es vernos un tanto más allá. Entonces, lo que hicimos en la primera conversación fue hablar de ser intencional y de estar dispuesto, teniendo por sabido que pueden haber buenas intenciones, el querer, pero si no lo llevamos al accionar, se queda simplemente en buenas intenciones, ¿no? Entonces, por eso es que aun sabiendo que tenemos y que estamos capacitados con algo, pues si no lo llevamos a la ejecución, de nada sirve. Y por eso hablábamos de la segunda parte, que era dispuesto. Finalmente, si la persona está con las ganas de hacer algo, y lo quiere hacer, pero a la final como que se frena y dice, ay, que lo haga otro, pues eso no lo va a llevar a otro nivel. Y en segunda instancia, cuando hablábamos en el segundo conversatorio
del comunicar es imperativo hacerlo, pero más aún es también garantizar que nos hacemos entender, que el otro nos está entendiendo lo que nosotros estamos comunicando. Y esto nos lleva ahorita a hablar de ser creativos. ¿En qué parte pudiésemos como hacer que pase transversalmente entre la intención, la disposición y la comunicación, esto de ser creativos? Claro, y creo que tú lo hiciste muy bien. Tú hablaste de engranar, y creo que de esto se trata, de cómo entretejer todas estas conversaciones que tú has traído, muy interesantes, donde tenemos, donde para mí lo que junta esto son dos cosas. Uno es la actitud, eh, y la otra es la habilidad, donde cuando se juntan esta actitud, las ganas de hacer las cosas y con la habilidad, entonces se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Si no tengo la habilidad, la puedo desarrollar, luego se va a volver un talento, pero la puedo desarrollar. Entonces, ¿dónde se junta? Se junta en estas ganas de hacer las cosas, en el querer, pero atrás de todo esto está en el creer en uno mismo, en esta autoconfianza que tenemos, que está adentro de mí, que me da el poder, que me da la fuerza para moverme, que me da el poder para hacer las cosas. Y entonces ahí es donde se engrana todo, porque si no, estamos encajando. Y encajando es a la fuerza, ¿no? Y a la fuerza, pues las cosas no salen. Eh, yo creo que cuando encajamos, estamos en un lugar de resignación. Es bueno, esto es lo que me tocó. Esto es lo que entonces no hay solución y no hay salida. Lo que queremos es estar en un lugar de la aceptación, de la confianza, de la fortaleza, para poder crear cosas. Porque lo más fácil es decir, es que a mí no se me da, yo no soy así, yo no puedo. Es la posición más fácil, ¿no? Y cuántas veces, bueno, pues nuestro mismo trabajo quizá nos obliga a que tomemos decisiones, eh, yo les llamo creativas porque todo tiene un algo de creatividad. No pensemos que la creatividad es que haga yo un cuadro como el que están viendo atrás de mí, que es todo moderno y que, bueno, cuando lo vi yo dije, ay, wow, qué creatividad, me gustó, lo compré. No nos tenemos que parar de cabeza. Todos somos creativos en lo que somos, y somos únicos y somos diferentes unos a los otros. Entonces, creer en uno mismo, eso es lo que nos da el poder. Bien, ¿y en qué punto yo lo podría también como añadirle a esa parte de los dragones que mencionabas hace un rato, la comparación? Sí. Yo creo que eso es dañino, ¿no? Bueno, porque cuando veo el dragón en los cuentos de hadas y cuando veo el dragón en las películas, veo un animal feroz, grande, que echa lumbre, que me puede hacer daño. Entonces, por eso le llamo el dragón, ¿no? Es como una metáfora. Para mí las Ujú. metáforas tienen mucho de la creatividad, ¿eh? Eh, y por eso es lo que quiero, ese es el punto que quiero decir, estamos siendo creativos todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Entonces, por eso usé esta metáfora, no es mía, yo no lo inventé, yo lo escuché una vez y me gustó y lo adopté. Este, por eso el dragón. Ok. Bien, esto quisiera que nos pudiésemos ir un tanto hacia aterrizar en el día a día, Ujú. eh, sin darle que es más importante un área que la otra, pero donde el ser humano, la persona, puede como
hacer emerger fácilmente esa creatividad? ¿En dónde? Yo creo que en nuestro día a día, desde que nos despertamos, hagamos cosas diferentes. Si yo ahorita les pregunto a los que nos están escuchando, les digo, a ver, imagínense un triángulo. ¿Cómo se lo imaginan? Eh, un ejemplo. Muchos se lo imaginan. ¿Cuántos de ustedes, aunque no me puedan responder, están imaginando un triángulo con el pico hacia arriba? La mayoría de ustedes lo van a hacer, pero algunos se lo están imaginando con el pico hacia abajo o el pico al lado, ¿sí? La creatividad tiene que ver cómo vemos las cosas, cómo observamos las cosas, cómo nuestra mente las registra. Entonces, si un día me despierto y digo, hoy no me voy a poner los mismos jeans y la misma blusa blanca o negra, voy a hacer una combinación diferente. Hoy voy a romper mi rutina y voy a hacer algo diferente para mí. Este domingo iremos a pasear a un lugar que no se me había ocurrido. Todo esto va a ayudarnos a que empecemos a pensar de una manera creativa. Entonces, nuestra forma de pensamiento muchas veces está condicionada a ver la realidad desde una perspectiva, como el triángulo. Entonces, empecemos a verla desde otras perspectivas, ¿sí? Y tiene mucho que ver lo que hemos aprendido desde la escuela, cómo nos enseñaron a dibujar un árbol con un tronco café, con el arbolito verde o un sol amarillo. Cuando un niño llega y nos hace un sol rosa mexicano o un árbol anaranjado del tronco, ¿no? Porque estamos acondicionados, rompamos esos paradigmas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la teoría dice que anotemos nuestras ideas, porque lo que no se anota se nos olvida y luego no podemos ejecutarlo. Desmitifica que la creatividad es de genios, porque no es cierto. Encuentren oportunidades. Yo pienso estar pendientes a lo que el mundo va cambiando y lo que el mundo requiere de mí, ¿sí? Tener una actitud inquisitiva, preguntarnos las cosas, no tomar todo lo que me dicen como la verdad absoluta, sino ser inquisitivos. Estamos inmersos en paradigmas de cómo debe ser nuestra realidad, no. Entonces, la creatividad, pensar de manera creativa, pensar en posibilidades diferentes, no solo cuando hay una crisis y tenemos que resolver algo, sino también cuando simplemente estamos del mejor humor y de lo más contentos. Debe formar como parte de nuestra cultura y nuestra vida. Entonces, bueno, yo pienso que es como ir al gimnasio, es algo que lo vamos practicando, desarrollando y van a ver cómo de repente vamos a hacer cosas diferentes que antes no hacíamos, ¿no? La otra cosa que yo les diría es buscar nuestra singularidad, busca tu singularidad, amalga tus pasiones, ¿qué te gusta hacer? Amalga tus pasiones con tu conocimiento, con lo que eres bueno, con lo que puedes destacar tú, con tu información, tus posibilidades y intégralas. Ahí está la integración, ¿sí? Ahí está donde se junta todo en un engrane. Cuando hice la certificación, nos hablaba de lo único que es cada ser humano. Y lo junto ahora con un término que realmente como masticado últimamente y es en la justa medida. No, Leonardo Triana o Luis Leonardo Triana no es más que otro ni menos que otro, pero sí tiene eso que quizás el otro no tiene o quizás
no tiene lo que el otro tiene, y no por eso está mal, ¿sí? Sino que es realmente entender que a cada uno en particular le tiene esa capacidad, ese potencial eh, que lo hace único y lo hace imprescindible realmente. En las organizaciones pueden prescindir de personas, pero por el cargo, más no la persona, como individuo, porque como esa persona, no hay otra. Claro, somos únicos. Y por eso les digo que la creatividad, todos tenemos la creatividad en potencia. Y yo estoy muy de acuerdo, yo también soy una persona muy, muy de Gallup. Yo también creo que lo que pasa, todos tenemos talentos y todos tenemos grandes fortalezas, pero a veces no las hemos descubierto y tenemos talentos en potencia. Ahora, una habilidad cuando la trabaja uno y lo hace seguido, a diario, se puede convertir en un talento, pero tenemos que descubrirla y saber cuál es. A lo mejor no sabemos, a lo mejor yo soy muy buena y no lo he intentado para dibujar. A lo mejor puedo crear algo, pero no lo he descubierto. Pero también hay que aceptarnos como somos, porque cada quien es como es y somos únicos y somos especiales. Y creo que eso es bien importante. Yo soy coach ejecutiva. Mi interés por la creatividad ha crecido tanto que yo escribí un capítulo de un libro que acaba de publicarse en una editora que se llama Routledge, un libro que se llama Voices of the Americas, donde varios coaches escribimos cómo podemos ser creativos. Y, y, y realmente cuando empecé a escribirlo, tenía yo poquitas ideas, pero empecé, me metí, y de repente es increíble todo lo que puede uno hacer cuando es lo que te gusta, cuando es lo que te sientes seguro y hay autoconfianza. Busquemos qué es lo que nos gusta, busquemos dónde tengo esa habilidad para poder atreverme a ser creativo. Yo, por ejemplo, no siento que tengo la habilidad en las finanzas, por ejemplo, entonces ahí no podré ser muy creativa, pero sí puedo ser creativo en lo que me siento cómoda, en lo que yo sé que puedo hacer. Y entonces ahí es donde yo puedo darle un toque y hacer cosas diferentes y aportar al mundo y aportar algo de lo que yo me siento segura que puedo hacer. Bueno, yo digo, atrévanse, empiecen con cosas pequeñas y responsables, ¿no? Porque no voy a ser creativa y comprar una tiendita y poner todos mis ahorros en algo que a lo mejor no conozco, no sé, tengo mucha incertidumbre, pero hagamos cositas pasito a pasito, poquito a poquito, y vayámonos acostumbrando a que si me equivoco y me caigo, me puedo levantar y no pasa nada. Y si pasa, bueno, pues ya aprendí, ¿no? Eh, También el miedo el miedo es una emoción que va y viene. Y hay que saber convivir con nuestros miedos y entender a qué es lo que le tenemos miedo, porque el miedo no nos permite ser creativos, porque, oye, qué miedo a equivocarme, qué miedo a perder, qué miedo a arriesgarme a traer un talento nuevo a mi organización, qué miedo cambiar, ¿sí? La gente que no cambia no está siendo creativa, ¿no? Entonces, ese miedo a mi imagen pública, a perder, a equivocarme, me va a frenar. Entonces, ¿cómo me puedo ser amigo del miedo? ¿Cómo puedo ver el miedo como un proceso de aprendizaje? Yo creo que todo esto es lo que nos va a ayudar a ponernos en un lugar como dices tú, pues de aceptar y de dar el paso y de atrevernos y pues, de confiar en que lo que yo estoy haciendo va a estar bien.
Empecemos poquito a poquito. Si queremos crear, si queremos innovar, si queremos emprender, si queremos hacer algo nuevo, tenemos que tener, yo le llamo piel de rinoceronte, tenemos que aprender a manejar nuestra frustración, porque la frustración tiene que ver con una expectativa no cumplida, con algo que yo creí que iba a ser de una manera y ya no fue. Entonces tengo que aprender a trabajar esa emoción y no frustrarme tan rápidamente, soltar y aceptar.